Esto viene relacionado, por supuesto, con la petroquímica que inauguró ayer el mandatario estatal allá en Camargo, con una inversión de 240 millones de pesos. Arrancarán los trabajos de reacondicionamiento de la unidad petroquímica de Camargo, que para mediados del 2013 producirá unas 450 toneladas diarias de amoníaco, lo que va a abaratar el precio del fertilizante en el norte del país. Y luego, ahí obviamente se toman algunos puntos importantes en este evento de reapertura que fue presidido por César Duarte y por el director nacional de Pemex, Juan José Suárez Coppel, y el líder petrolero Carlos Romero de Champs, que además es legislador. Bueno, pues resulta de que ahí estuvieron presentes viendo las abundancias que tiene la tierra, abundancias que, insisto, deberían de manifestarse y reflejarse en nuestro país para beneficio de los mexicanos, pero bueno, pues son hasta cierto punto inciertas y hasta dudosas. Ahora sí que las cifras que a veces se llegan a dar a conocer a nivel nacional e internacional en cuanto a extracción de petróleo y sus bondades, de los recursos naturales y todas las bondades que pueda tener la tierra mexicana, porque insisto, pues en un país, ahora sí que en un país rico en lo que tiene que ver con pues lo que la naturaleza propia nos da, pues resulta de que hay muchos millones de pobres, y por eso es que a veces cuando tenemos tanta información de la cantidad de petróleo, de la cantidad de recursos naturales, de los miles y millones de barriles que luego se nos informa de crudo, que se venden, que se exportan, y no lo vemos reflejado aquí en el país, no vemos que realmente haya un combate a la pobreza decisivo, que cada vez sean menos los pobres. Bueno, pues es donde no alcanzamos a entender cómo nuestro querido país es tan rico y a la vez, de manera tan incongruente, tan pobre. Pues mire, fíjese que en esto de los productos del petróleo, México no ha producido la gasolina, por ejemplo, o el gas, no lo ha producido en cantidades de comercialización. Pero si México invirtiera quizás en esto, pudiera en un futuro darle no solamente un sentido al petróleo en el hecho de poderlo comercializar, sino que también crearía sus derivados y el valor agregado que esto sugiere. En lo particular, considero que hubiera sido mejor, en vez de solicitar recursos económicos a Estados Unidos o al Fondo Monetario Internacional para tener una deuda, la cual se ha considerado como una deuda impagable, hubiera sido mejor solicitar para poder crear refinerías en nuestro país. Y esas refinerías serían autosustentables y probablemente ya estarían pagándose. Probablemente, porque si hay de los regalos divinos, pues el petróleo para México es uno de los regalos más grandes que le ha dado. La economía de nuestro país se ha venido sustentando en el petróleo. Si este petróleo en nuestro mismo país se estuviera procesando, significaría una riqueza mayor, porque se estaría comercializando el gas y se estaría comercializando la gasolina, todos sus derivados también, por supuesto. Y esto traería una industria muy fuerte para México y un comercio internacional sin duda alguna. Esto tiene que hacerlo, es el gran reto. Esta parte venía en las propuestas que tenía el señor Andrés Manuel López Obrador contemplado. Dentro de sus proyectos de nación venía contemplado esto. A lo mejor es una de las partes que valdría la pena retomar, independientemente de que sea otro el gobernante, poderlas retomar, plantearlas desde una óptica diferente, pero sí evaluar que México tiene en esto, que es el petróleo, una gran posibilidad de desarrollo y crecimiento. Es más, también un gran reto. Tiene que vender petróleo en un lapso de tiempo, en unos años, tiene que vender la mayor cantidad de petróleo, tiene que colocar petróleo. Fíjese que hay un antecedente en el mundo que es el uso de la candelilla, cuando no existían los focos como los que ahora existen, los descubiertos primeramente por Tomás Alva Edison, que por cierto ya están por desaparecer por decreto presidencial, los focos de filamento de tungsteno. El foco clásico, convencional, la bombilla, está por desaparecer también. Pero bueno, cuando surge, trajo una crisis económica para aquellos que comercializaban lo que era la candelilla, que es el producto que se utiliza para las velas, para las veladoras. Pues resulta de que ese era un negocio muy fructífero para mucha gente. Inclusive utilizaban el ferrocarril para transportar cantidades enormes de este producto.
con el cual se hacían las velas, porque antes las casas se iluminaban con velas. Pero llegó un momento en que el foco se hizo la constante, y entonces aquellos productores de candelilla pues dejaron de tener sus ingresos y finalmente dejaron de tener aquellas fortunas que aquilataban. ¿Qué pasó? Pues simplemente la tecnología cambió. No vaya sucediendo que a nivel mundial pues también la tecnología vaya cambiando, y no digo que en 5 años, por supuesto que no, pero el uso de las tecnologías ecológicas parece ser algo que la humanidad tiene que vivir, y se espera que esto pueda llegar a suceder. Entonces México, desde el punto de vista financiero, tendría que desplazar cantidades enormes de petróleo, cantidades lo más que pueda vender. ¿Con qué intención? Bueno, para que en los 50 años próximos o más años pueda optar por los recursos ecológicos, los combustibles ecológicos, de tal manera que ya haya vendido la mayoría del petróleo que tiene México, porque si no, fíjese usted que vamos a tener un problema severo. Va a ser un país con petróleo, pero sin posibilidad de comercializarlo. Y entonces, ahora sí que tendríamos un grave problema. Durante muchos años, Estados Unidos estuvo explotando el petróleo y tenía, si no igual que México, una gran cantidad de petróleo. Pero luego resulta de que empieza a invertirle. Nuestro vecino en el norte empieza a invertirle fuertemente a los combustibles ecológicos o alternativas precisamente de generar energía a partir de procesos ecológicos. Y aunque sigue explotando el petróleo, de todas maneras sigue invirtiéndole fuertemente. Y muy probablemente, que él es precisamente uno de nuestros principales compradores de petróleo, muy probablemente en el futuro vaya a descender el consumo de petróleo hacia nuestro país. Es decir, que ya nos compre menos petróleo a nosotros los mexicanos. Y ante esa situación nosotros tendríamos que buscar nuevos clientes a nivel mundial para venderles petróleo. Y el asunto es que, bueno, el reto es fuerte porque países allá en Arabia, países en otras partes del mundo, Medio Oriente, pues venden petróleo también a cantidades industriales, muy por encima de la producción que México puede llegar a tener. Ellos están vendiendo, entonces México tiene que tener ahorita un gran reto, tener un mercado estable de compra de petróleo, tratar de desplazar las cantidades máximas de petróleo, porque acuérdense, de nueva cuenta lo reitero, viene muy fuerte la tendencia de la energía a partir de procesos ecológicos que no contaminan. El petróleo lamentablemente es contaminante. Y si México no tiene la capacidad para refinar, obviamente, el petróleo, pues menos va a tener el recurso económico para hacerle frente a estos nuevos retos del siglo XXI, que es decir, utilizar los productos de los recursos naturales, obviamente en base al cuidado del medio ambiente. Bueno, pues se requieren refinerías, pero la pregunta obligada es, ¿México tiene la capacidad económica para construir? O sea, se tendría que financiar, recibir la inversión extranjera. Y ahí es ese punto polémico y que genera tanta controversia. Abrir al mercado externo la posibilidad de que vengan grandes compañías, entre ellas las de George Bush, expresidente norteamericano, obviamente a sacar nuestro petróleo, a tratarlo, procesarlo, llevárselo crudo. ¿Y cuánto realmente le dejaría de beneficio a nuestro país? Yo pensaría mejor en un endeudamiento de México, pero un endeudamiento para comprar las refinerías, la infraestructura que permite tener las refinerías con un pago sustentable, porque si el mercado pudiera en un momento dado ofrecer el pago garantizado de la inversión, en vez de pedir que se invierta con empresas que vienen al juego, sería interesante que México asumiera el riesgo de un endeudamiento para poder comprar la infraestructura y procesar directamente en nuestro país, y que con el recurso que se vaya ganando se vaya pagando la deuda. La deuda diferente, no una deuda como la que se ha tenido, una deuda que se aplica el recurso casi obligados a lo que digan dónde se aplique. O sea, vamos a decir, la directriz estaba muy marcada en los endeudamientos anteriores. Aquí sería un endeudamiento, y a lo mejor pudiera ser no con Estados Unidos ni con un fondo que pueda estar regido por políticas estadounidenses, sino por un fondo internacional, y quizás un poquito por el lado de los europeos, aunque los europeos traen también sus problemas económicos. Ahorita está tremendo en Europa. Pero sí buscar financiamiento de otros países, no sé, Japón tal vez. No considerar el endeudamiento como parte de un proceso que lleve a una condición
política del país, sino realmente así financiarse con un banco, así como lo hace cualquier persona que quiere comprar algo y que busca un crédito bancario. Pues algo así tendría que buscar México para poner sus propias refinerías. Las refinerías darían ese valor agregado y ese precio suficiente para poder abastecer del pago, no sé en qué términos, ya sea mensual, anual, como corresponda, para poder pagar ese endeudamiento. No inversión, sino endeudamiento. ¿Por qué? Porque el endeudamiento se podría pagar con el mismo petróleo que está sucediendo, que existe en abundancia en nuestro país. A diferencia de un endeudamiento o de una inversión, que si viniera una inversión va a ser un pacto, un contrato por muchos años, entonces va a parecer como que es una invasión precisamente. Ajá. Entonces tendrían que buscarse alternativas, pero sí de entrada decir que México no tiene el recurso económico para poder tener refinerías. Se hablaba de la posibilidad de tenerlos en el gobierno de Felipe Calderón, esto no se concretó, por lo menos 2 refinerías, 3, no se concretó, a lo mejor el próximo gobierno tendrá que buscar alternativas, pero sí es importante. Si hay abundancia de petróleo, casi hay una tendencia natural a decir que tiene que haber también procesos más avanzados, no solamente la extracción del petróleo, sino también el procesamiento del petróleo, que conlleve a una mejor comercialización. Es más caro vender gasolina que vender petróleo. Los petróleos se sacan en barriles, se venden baratos, luego allá en otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, se procesan y nos venden a nosotros las gasolinas, los gases, y entonces finalmente somos un país dependiente de nuestro propio producto, nada más que somos dependientes de la procesación o del procesamiento en este caso. Y entonces ante esa circunstancia, pues nosotros vamos a requerir que se busquen alternativas viables y entre ellas pues tener refinerías. Creo que es una necesidad. Si abunda el petróleo, tiene que abundar también alternativas para procesar